Hola a todos, en este video vamos a analizar paso a paso la instalación de una cámara frigorífica. ¡Comencemos! Después de que Bob, el constructor, ha terminado con toda la parte civil de la instalación, debes fijarte muy bien en el tamaño de los paneles, sobre todo en su grosor. Esto hará que tenga la cámara un calentamiento ideal, una pérdida de eficiencia energética o calórica ideal también. Lo mejor es que en este paso te puedes guiar mucho con los constructores de los paneles. Ellos te dirán el grosor adecuado para la cantidad de calor que deseas mantener dentro de tu cámara frigorífica, es decir, si la vas a utilizar para refrigeración o congelación. Con las herramientas adecuadas no debe de representar ningún problema armar todos los paneles para formar el cuarto frío, ya que de faltarte la herramienta adecuada puede ser el trabajo más difícil armar la cámara. Pero con la herramienta indicada pues va a ser la parte más sencilla de la instalación. Muy bien, ahora debes seleccionar la unidad condensadora ideal para el equipo. Dependiendo si de la cámara es de refrigeración o congelación, va a ser el tamaño de la unidad condensadora. Personalmente prefiero siempre utilizar aquellas que tengan válvulas Rotalot en sus compresores, ya que te garantizo, esto te facilita la vida en un servicio, en un mantenimiento. Es lo más fácil del mundo hacerlo con este tipo de compresores. Es increíble que puedas aprender algo tan profundo de la refrigeración aquí en YouTube. Así que recuerda suscribirte a este canal y aprenderás muchísimo acerca de refrigeración. Bueno, volvamos al video. Ya mientras estés instalando los accesorios, debes elegir un buen filtro, siempre que sea más grande mejor. Eso te garantizará una larga vida a la unidad. El compañero ideal del filtro es el visor de líquido o de humedad, el cual te va a garantizar que no haya humedad en el sistema. La válvula solenoide para mí es el elemento principal que garantiza un excelente cuidado y una larga vida de la unidad, ya que provee un arranque suave para la unidad. Es tu deber seleccionar muy bien la válvula de expansión y su orificio de acuerdo a la cantidad de refrigerante que debe llegar al evaporador. Recuerda que esto también va a ser clave para que el equipo trabaje de la manera correcta. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. En la descripción de este video encontrarás la manera de convertirte en un máster en refrigeración. Aprenderás muchísimo, no solamente de refrigeración residencial o doméstica, que es lo que más enseñan. Aquí aprenderás refrigeración comercial, refrigeración industrial, aires acondicionados, psicometría, refrigeración automotriz. Por eso este curso es completo y te garantizo que con su doble certificación europea te vas a convertir en un máster en refrigeración. Bueno, una vez instalado todos los accesorios, ha llegado el momento de realizar un buen barrido y un vacío del sistema. Prepara tu báscula digital para comenzar a recargar el gas. Lo ideal sería que comiences por el lado de descarga y completes ya con el equipo encendido en el lado de succión. Obviamente todo esto tienes que hacerlo después de haber verificado que no hayan fugas en el sistema y también hayas ya hecho la instalación eléctrica. En otras palabras, estamos hablando ya de la puesta en marcha del equipo. Hasta aquí deberías de tener algo como esto, o si preferiste utilizar un sistema de desescarche por gas caliente, entonces tendrías algo como esto. Siguiendo un sencillo diagrama podrás hacer toda la instalación eléctrica, solamente tienes que adquirir los accesorios adecuados. Por ejemplo, este tipo de contactor te garantiza no solamente una adecuada protección del sistema, sino que también puedes configurar botones pulsadores y protección del relé térmico. En este otro contactor también podrás realizar una función similar, nada más varía de acuerdo a las marcas. Para que no haya ningún inconveniente en la instalación, la acometida eléctrica tiene que ser ideal. Por eso tienes que verificar que el tablero de fuerza
esté correctamente instalado para que tu tablero de control no tenga ningún inconveniente. De aquí nada más te tocaría ya programar al controlador electrónico. Ahora te voy a enseñar el secreto para programar efectivamente un controlador electrónico. Lo que debes hacer es medir la capacidad del equipo. Es decir, vas a poner en marcha el sistema hasta que congele completamente el evaporador, de tal modo que ya ni los ventiladores se puedan mover. Entonces así podrás ajustar el límite máximo de enfriamiento, es decir, la temperatura máxima a la cual va a bajar la unidad condensadora en el cuarto de congelación. Este procedimiento puede tardarse varias horas, por lo cual te recomiendo que verifiques toda la instalación mientras tanto. Cuando hayas llegado a la temperatura máxima a la cual pueda llegar el evaporador a congelarse por completo, debes detener de inmediato la refrigeración e iniciar el descongelamiento. Ya sea por resistencia eléctrica o por gas caliente, debes ajustar cuánto tiempo dura en descongelar por completo el evaporador. Cuando hayas medido ese tiempo, entonces tendrás el tiempo máximo de descongelamiento. Una vez hayas programado estas dos funciones de tu controlador, prácticamente ya estás del otro lado. Porque adicional del set point, tu controlador ya sabe hasta dónde debe de enfriar, y en el caso de que haya una falla en el sensor de temperatura, ya va a saber el límite máximo al cual puede llegar a enfriar. Y una vez que llegue a una temperatura similar o inferior que tú le programes, automáticamente él va a saber que ya hay un problema y va a apagar el equipo. E inmediatamente va a iniciar el defrost, el descongelamiento. Y como ya le has programado cuál es el tiempo máximo que él puede hacer un descongelamiento, entonces no va a sobrepasar ese límite, sino que más bien lo va a respetar y siempre va a ser como tiempo límite el tiempo que tú le hayas programado. Además de esto, ya vas a poder saber cuánta temperatura sube en el momento del descongelamiento. Además vas a poder calibrar la diferencia de temperatura ideal y vas a conocer muy bien en la cámara de congelación, como el ejemplo que estamos dando, cuáles son los límites de temperatura y cuánto sube la temperatura en un descongelamiento. Esto te permitirá programar los ciclos de refrigeración y de defrost de forma tal que el cliente o los productos que van a estar congelados se mantengan en óptimas condiciones. Y así hemos llegado al final de este curso de refrigeración de cámaras frigoríficas. Solamente espero te haya gustado mucho, hayas aprendido bastante. Te dejo una recomendación final. Nada más, recuerda suscribirte a este canal, darle like, compartir, comentar y escribir. Si quieres aprender más de refrigeración, de qué temas te gustaría que hablemos y que hagamos este curso gratuito, espero te haya sido de gran ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, les dejo la recomendación final. En la descripción de este video encontrarás la manera de convertirte en un máster en refrigeración. Aprenderás muchísimo, no solamente de refrigeración residencial o doméstica, que es lo que más enseñan. Aquí aprenderás refrigeración comercial, refrigeración industrial, aires acondicionados, psicometría, refrigeración automotriz. Por eso, este curso es completo y te garantizo que con su doble certificación europea te vas a convertir en un máster en refrigeración. Muy bien. Eso es todo, espero que te haya gustado este video, hayas aprendido mucho de refrigeración. Así que dale like a este video y suscríbete a este canal y que te garantizo aprenderás mucho de refrigeración y aire acondicionado. Nos vemos en el siguiente video. Chao.